Auspician Del Dicho al Hecho Arte Aluminio, líderes en aberturas en Uruguay. Óptica Ruglio, viví tus lentes. Del Dicho al Hecho, un espacio que da lugar al debate, la reflexión y el intercambio constructivo para formar opiniones sólidas sobre los temas que más importan de la coyuntura nacional. Periodismo en profundidad, a cargo de Miguel Nogueira. Del Dicho al Hecho. Bueno, buenas noches a todos y bienvenidos a la tercera edición de Del Dicho al Hecho. Pido disculpas a todos por estar de espaldas, pero bueno, estamos apretaditos como siempre acá en el bistró de C-Level, pero en un espacio muy ameno y muy cálido para compartir en esta entrega Mercosur, fortaleza o debilidad, y con invitados de lujo. Tenemos con nosotros a Fernando Pache, presidente de la Cámara de Industrias, a Gabriel Papa, economista asesor del Ministerio de Economía en el periodo 2011-2019, a Susana Pecoy, directora general de Industria del Ministerio de Industria, y a Ignacio de Posadas, exministro de Economía y Finanzas. Y bueno, los dejo con un periodista que no necesita mayor presentación y que es absolutamente ya un amigo de la casa, que es Miguel Nogueira. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos. Gracias, María Jesús. Vamos a hacer rápidamente no necesitan presentación los invitados de hoy, pero un mínimo respeto por haberse tomado su tiempo, el tiempo particular después de un día de trabajo, de acercarse acá. Tenemos el honor de recibir al doctor Ignacio de Posadas, como bien decía María Jesús, es doctor en Derecho, ha realizado estudios en Filosofía, Economía y Ciencia Política, es socio y director, ha sido durante muchísimos años socio y director del Estudio Posadas y profesor de Ciencia Política, ha sido senador de la República, ministro de Economía, director y asesor de empresas, cofundador y director de la Fundación Niños con Alas, asesor del Arzobispado de Montevideo, autor de varios libros, su último libro, Sin temor a equivocarme, que va a ser presentado mañana, ¿no? Este jueves. Tarde, sí. Ahí está, este jueves 29, y con su clásica opinión sin pelos en la lengua, ¿no? Si hay algo que es una de las... se transforma en una de las grandes virtudes, a veces puede ser el peor de los defectos, ¿no? Decir lo que uno piensa, que es lo que mejor... a mí me pasa todos los días que todo lo que digo puede ser usado en mi contra, pero en el acuerdo y en el desacuerdo es un placer escuchar o leer al doctor de Posadas. Está con nosotros también Fernando Pache. Fernando Pache es el presidente de la Cámara de Industrias, es presidente de F. Pache Industrias y Comercial Sociedad Anónima, una empresa dedicada a la elaboración de cacao y derivados con prioridad de exportación, y fundador de Zona Este, primer parque industrial y logístico del país. Ha presidido la Cámara de la Industria, o la Cámara Industrial de Alimentos, la CIALI, entre 2017 y 2020, previo paso por otros cargos directivos. Cuenta con una amplia trayectoria en la Cámara de Industrias del Uruguay, ocupando desde 2014 diversos cargos en el Consejo Directivo, y cuenta con empresas de importación y distribución en Brasil, San Pablo, filiales en Itajaí, esto es en Santa Catarina, ¿no? Y Recife, en Pernambuco. Allá lejos, y hace tiempo supe andar en moto por varios lugares de Brasil. Locuras juveniles que lindo haberlo vivido para poderlo contar. Locuras que no haría con esta edad, ¿no? En fin. ¿Lo vas a contar? No, porque estoy felizmente con vida. Gabriel Papa es economista, fue asesor de los ministros de Economía y Finanzas en el periodo 2011-2019, asesor de la Comisec OPP entre el 2006 y 2008, columnista económico 2000-2009, director del semanario Brecha en 2009, ¿no, Gabriel? 2009. Ahí está, y actualmente asesora en temas económicos a la bancada del Frente Amplio, en particular a Fuerza Renovadora. Le pido disculpas a la ingeniera Susana Pecoy, que en este orden me ha quedado en cuarto lugar. Es ingeniera química, es especialista acreditada en gestión ambiental, es directora nacional de Industrias, como decía María Jesús. Ha realizado diversos cursos de actualización en producción más limpia, aplicada a curtiembres, Premio Nacional de la Academia de Ingeniería 2012 al mejor proyecto de grado. Y bueno, se ha desempeñado como asesora ambiental, ha realizado consultorías, diseños, procesos y seguimientos de operaciones de tratamientos de efluentes. Los que tenemos, doctor, unos cuantos años, pasamos por el arroyo Carrasco
durante 20 o 30 años. El olor a podrido lo llevábamos hasta la Gomara dentro del auto y nos parecía una cosa natural. Che, qué olor a podrido, nadie arreglaba, que es una cosa insólita, ¿no? Impensable en estos tiempos. Yo soy más viejo, yo nací al lado del Miguelete. Bueno. En el Prado, que era peor todavía. O sea que, o el pantanoso, que yo le digo el arroyo bíblico, porque hay tramos cuando estaban las curtiembres que uno caminaba por arriba del agua sin problema. Gracias, Susana, por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, estábamos hablando, el Tratado de Asunción data del 26 de marzo de 1991, tenemos un testigo privilegiado de aquel gobierno del doctor Lacalle Herrera. Aquel tratado fue firmado, ¿se acuerdan?, por Carlos Menem de Argentina, Fernando Collor de Mello por Brasil y Andrés Rodríguez por Paraguay. Bueno, y Luis Alberto Lacalle Herrera fueron los mandatarios firmantes de aquel tratado. Desde allí hasta acá ha pasado mucho tiempo. Nosotros decíamos en una promoción de esto, hay 15 o 20 frases hechas que yo decía en la promoción. Debemos de dejar ser socio pleno del Mercosur. Debemos irnos del Mercosur. No podemos irnos del Mercosur. No podemos mudarnos de barrio. Deben dejarnos transitar en las negociaciones bilaterales con otros países, con esto que se habló de China como una cuestión emblemática en los últimos tiempos. Y podríamos seguir. Yo voy a empezar con Fernando Pache. Sí, porque seguro es un industrial, es presidente de la Cámara de Industrias y tiene seguramente en Brasil su principal cliente o el máximo cliente. Entonces, ¿en qué momento estamos del Mercosur? ¿Dónde está parada la industria uruguaya con respecto al Mercosur? Cuando hay decisiones unilaterales que modifican cuestiones todo el tiempo que nosotros no podemos hacer por nuestro tamaño, ¿no? Hay una gran asimetría. Me faltó decir, obviamente, de las asimetrías, la negociación Unión Europea-Mercosur, ya vendremos con eso, obviamente. Sin duda alguna que hay una gran asimetría y siempre la hubo, y dentro del acuerdo de Asunción, los países como Paraguay y Uruguay tienen una condición especial por esta asimetría, más allá de que no se note o no se lleve adelante siempre. La realidad es que la industria tiene un vecino del tamaño del Brasil, que cuando se firmó la historia era 240 o 230 millones o por esa cifra, o más de 240 millones de mercado, que al día de hoy, cuando uno mira el déficit que hay entre lo que importa el Uruguay y lo que exporta el Uruguay hacia el Brasil, no es fácil entender cómo puede haber un déficit que desfavorezca al Uruguay en esos niveles cuando hay 200 y pico de millones solamente acá al lado que cruzamos a pie y que de alguna manera el tiempo en estos 30 años también nos ha ido, hemos ido evolucionando en diferentes subgrupos del Tratado de Asunción en materia de normas técnicas y demás, por ejemplo, rotulados frontales, en materia de alimentación, que nos ha llevado a tener un intercambio desde el punto de vista que entiendo positivo, más allá de que no es positivo que cada país del Mercosur tenga un rotulado privado propio, y la lógica sería que hubiera uno unificado, y nosotros somos hinchas a muerte para que eso suceda, pero no logramos de alguna manera como empresarios penetrar en Brasil como la lógica decía en aquellos tiempos que debería haber sido. Bien, sumo al doctor Ignacio de Posada. Yo tenía por acá, doctor, la estupidez de la política exterior por móviles ideológicos arruinó al Mercosur. A ver, vamos a empezar un cacho antes, ¿no? Porque yo creo que hay que preguntarse si hicimos bien en entrar o no. Me parece que es una pregunta válida de por qué entramos, ¿no? Yo creo que fue de los pocos casos en la historia relativamente reciente del Uruguay donde el Parlamento entero, con la excepción de un solo legislador, votó a favor. Es decir, que esto no fue una cuestión de que algunos, todos la vimos, algunos con mayor entusiasmo, otros con menos, pero que como que no había otra salida, ¿no? Ahora, los razonamientos atrás de cada uno de los gobiernos no fueron los mismos, ¿no? Paraguay es un caso muy especial, por ejemplo, el razonamiento uruguayo era de un gobierno liberal que consideraba que el país estaba excesivamente cerrado, que tenía que abrirse, que la apertura era la manera de mejorar la productividad del país, de hacerlo más competitivo, de expandirlo,
Entonces había que abrirse. Ahí hubo una discusión en aquel momento dentro del gobierno entre los más liberales, onda Ramón Díaz, ¿no?, que la tesis era, no, acá hay que abrirse al mundo, onda Chile, y no abrirse en la región. Y la otra que terminó predominando, que era la tesis, si nosotros nos abrimos al mundo con el grado de ineficiencia relativa que tenemos, y llegás del otro lado, a la otra orilla, pero en el medio hay una crisis social muy grande como la hubo en Chile. Entonces, ¿quién está dispuesto a más vale abrirse a países que son relativamente ineficientes y después hacer los otros escalones, ¿no? Y ahí había un argumento más muy fuerte para el gobierno de la época, y era que el Mercosur iba a permitir un programa de rebaja de aranceles, que era lo que el gobierno quería, consideraba que era necesario. Rebajar aranceles en el Uruguay es una cosa muy difícil, porque este arancel tiene 3 tipos atrás, otros son otros 5, de estos 3 hay 2 que conozco, de estos 5 hay uno que es pariente y el otro no sé qué, es dificilísimo hacerlo. Y el Mercosur daba el argumento, decir, mira, yo te quiero mucho, pero es el Mercosur, lo tengo que pagar. Que fue el argumento del gobierno Collor en Brasil. A Brasil el Mercosur no le cambiaba la vida y no le cambia la vida y no se va a cambiar jamás. Es el que pone el mercado. Entonces, ¿por qué entraba Brasil? ¿Ah? ¿Qué veía el gobierno brasileño? De 2 cosas. Una, lo mismo que nosotros, quería abrir al país, y esta era una manera de decir a la Fiesp y compañía, lo siento, pira, tengo que bajar. Y la otra, porque Brasil, fiel a lo que era su política exterior, quería liderar un bloque de cara al resto del mundo. Para Brasil, el Mercosur fue siempre un tema político y no un tema comercial, ¿no? Y en la Argentina hubo una especie de esquizofrenia, la palabra es medio bravo, que era un Menem con instinto, un tipo muy especial, con instintos federales, que quería nivelar la Argentina entre Buenos Aires y el resto, que había creído también que la Argentina tenía que abrirse, y un Cavallo brillante y delirante, que creía que en cualquier momento, lo quería, se lo dijo, yo estaba presente, Estados Unidos lo invitaba a integrar el NAFTA, y era una cosa que más iba a ser beneficiosa para Estados Unidos. Eso fue el ambiente de arranque, ¿no? El tema es que en las negociaciones que fueron del 91 al 94. Exacto, sí, Europreto es 94. Ahí va. Que fueron durísimas, donde yo creo que el Uruguay negoció bien. La Argentina, por esa concepción de Cavallo, no acompañó mucho las negociaciones, no se ocupó. Cuando se le vieron la fecha encima, le quedaban afuera sectores muy grandes, como el sector automotriz, el sector del azúcar, que no los había tocado, y entonces cuando se le vino la fecha encima y la llamada de Estados Unidos no se producía, pidió excepciones, y Brasil se las dio. Ese fue el principio y el fin. Después Brasil devaluó y se acabó el partido. Y la política uruguaya, que había sido siempre de un regionalismo abierto y de insistir en el mantenimiento de las reglas y demás, se fue diluyendo, y después entramos en otras etapas, que es de sumarle al Mercosur, cosa que no tiene nada que ver. Como no se puede hacer lo esencial, vamos al Mercosur de la cultura, de la no sé qué, de la seguridad. Ahí está. Y ahí volvemos con usted. Se van ubicando, ¿no? 94 Europreto, todo lo que viene contando el doctor de Posadas, Brasil devalúa, hay como una unanimidad de que se durmió el gobierno acá, viene el 2001 en Argentina, viene el 2002 acá, y entramos en este siglo, ya vamos a llevar. Gabriel, siguiendo este hilo conductor. Siguiendo este hilo conductor. Desde el arranque del Mercosur hasta este presente con el que vamos a ir con la directora de Industrias. Bien. A ver, ¿qué decir? Un poquito antes. Collor y Menem, pero antes Alfonsín. Exacto, y Sarney, ¿verdad? Que en esa relación estratégica entre Argentina y Brasil iban avanzando. Y como dice el doctor de Posadas, Uruguay se vio en determinado momento en la disyuntiva, bueno, si siguen avanzando y nosotros nos quedamos afuera, no solamente no vamos a liberar, digamos, en la primera etapa, que fue una gran etapa de liberalización, la primera en el Mercosur, sino que nos vamos a quedar afuera totalmente y bueno, y Uruguay es República Oriental del Uruguay. Es muchas cosas, pero es un lugar entre Argentina y Brasil. 25 de agosto
lo tenemos claro. Bueno, desde entonces, yo para quemar etapas y haciéndome cargo de un poco de una palabrita que es la flexibilización, que es esa palabrita que se usó mucho en este periodo de gobierno, pero también se había usado antes. Esa ha sido un concepto ante estas dificultades que empezaron a aparecer con cada vez más fuertes de continuar, porque el Mercosur termina siendo un animal raro, es decir, es una zona de libre comercio con sus imperfecciones, o sea, se supone que no hay aranceles entre los países y en las zonas de libre comercio y cada uno tiene hacia el exterior el que quiere, pero hay imperfecciones, como algunas las decía el doctor de Posadas recién. Tiene un arancel externo común, con lo cual sería una unión aduanera, pero con tantas exoneraciones que también es otra cosa rara, y se llama Mercosur y quiere ser un mercado común. O sea, es un animal raro, pero es nuestro animal raro. Es el animal, digamos, es uno de los círculos de nuestro lugar en el mundo, es el Mercosur. Entonces, ¿qué hicieron sucesivos gobiernos? Bueno, fueron planteando esta idea, fueron comprometiéndose y planteando esta idea de flexibilidad. Flexibilidad para poder lidiar desde un país que tiene un ingreso per cápita y una igualdad mayor que la de Argentina y Brasil, y que entonces es el más chico, pero no es el que está peor, pero a su vez es un mercado muy chico y entonces precisa no solamente tener acceso a Argentina y Brasil, que son vecinos inestables, entonces pasa lo que pasa en Argentina, pero de repente puede pasar algo en Brasil y aquella devaluación que decíamos recién. Entonces, para manejar eso, esa idea de flexibilidad se fue imponiendo en sucesivos gobiernos, en los anteriores y en y se trató de llevar adelante con el mayor ímpetu posible. Se hizo lo que se pudo. Se hace lo que se puede y a veces se hace mejor o peor, porque para poner en una mesa temas políticos o polémicos, no políticos, uno dice, la estrategia de la imposición unilateral de la flexibilidad, que fue un poco la que intentó este gobierno, no dio resultados. Imponer unilateralmente la flexibilidad. Y eso es lo que pone sobre la mesa el tema de irse o no irse, que creo que no es una buena forma no por el programa, está muy bien como planteo del programa, pero digamos, no es una buena forma de encarar cómo seguir adelante con estos... Estás hablando de lo que ha planteado el doctor Lacalle Pou. Revisando ayer material, en el 2016 el presidente Tabaré Vázquez pidió la derogación de la decisión 3200 del Consejo del Mercado Común, que exige negociar en forma conjunta acuerdos comerciales con terceros de los cuales se otorguen preferencias arancelarias. O sea, Uruguay ya en el 2016 pretendía... de hecho, en el 2006... Pretendía negociar de la misma forma que... Eso es la reacción al acuerdo con México. Claro. Cuando Uruguay se escapó por abajo de la cinta, se hizo el acuerdo con México, le encajaron. Por eso, por el 3200, los ceros vienen del 2000. Pero si tú haces otra búsqueda y vas al 2006... Ya el primer gobierno, en el 2006, había un planteo de flexibilización. Bueno, estaba el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿no? Es decir, que abortó en ese mismo año, ¿no? Claro. Fíjate, ya que hablamos, termino, fíjate,
que de vuelta, reconociendo que el intento de flexibilidad es un intento en el cual participan gobiernos de distinta orientación, también hay que entender el mundo. El presidente Lacalle Pou, en enero del 2020, o sea, aún no había asumido, era presidente electo, consta un comunicado público en el cual Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, lo felicita y entran en conversaciones, y en ese comunicado público, si lo ven, hay un punto que dice, y el presidente electo Lacalle Pou le planteó a Pompeo la posibilidad de hacer un TLC en forma bilateral o con el Mercosur. Pompeo, Trump, el primer acto de gobierno de Trump en su primer día de gobierno fue salir del TPP. O sea, el tiempo de los acuerdos TLC con Estados Unidos no estaba en el menú. Le acertó Tabaré Vázquez, me acuerdo en esa conferencia de prensa, era en ACDE, me acuerdo de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, ojo que a veces el tren pasa una vez sola, y le acertó, pasó. No, fue en ADM. ¿En ADM fue o en ACDE? Almuerzo de ADM, que fue cuando Gargano, que era canciller, a la salida que salió al lado mío, lo agarraron los periodistas y digo, ¿qué opina de eso que el tren pasa una vez? El tren te pasa por arriba, dijo Gargano, con esa sutileza que lo caracteriza. Ahí está. Pero se acabó la discusión. Y se acabó el tren y no pasó más. Simplemente pongo sobre la mesa. Jaime cantó el último tren pasado y nadie me dijo nada. Pero el razonamiento de Tabaré Vázquez era el mismo de la calle. Vamos a buscar algo. Por eso yo leí. Claro, solo que ahí hay que elegir el socio bien y el momento. Porque, lo que pasa es que los países chicos no pueden elegir. Claro, pero es cierto. O les resulta más difícil. Pero para mí esa fue una expresión de lo que iba a venir después, de un intento de flexibilidad, de imponer la flexibilidad en condiciones y con socios. Brasil es un gran socio de China en muchos aspectos, pero no quiere un TLC con China. Bien, lo dejo ahí porque además el doctor de Posadas creo que cree que ya murió lo de China. No nació, pero sigan. No nació. Sí. Voy a sumar a la directora de Industrias porque para saber, porque es la persona que tenemos del gobierno en este momento acá, en un cargo de gobierno, ¿en qué se está hoy en el Mercosur? Bueno, yo voy a hacer mi posición va a ser más personal que del gobierno y de lo que vivimos cotidianamente. De todas maneras, quiero decir que al lado de estas tres personas que han vivido mucho en el Mercosur, realmente mi experiencia es mucho más pequeña. Pero se está en trabajar, por lo pronto desde el gobierno, tratar de separar la parte ideológica del Mercosur. Yo entiendo que las afinidades o desafinidades ideológicas a lo largo de estos años le han hecho daño al bloque. Porque me parece que el bloque tiene que pensar con mirada más comercial que ideológica, porque en definitiva es un bloque comercial. Por otro lado, también ha tenido una historia en la que quiso ser mucho y no termina de ser completamente ninguna de las fases que debía de completar. Porque el arancel externo común está perforado, porque tenemos algunos sectores que están por fuera del acuerdo, como hablábamos hoy, automotriz y azúcar, que son dos sectores productivos muy sensibles, no solo para la Argentina, para todo el bloque. Entonces, no hemos conseguido todavía llegar a algunos acuerdos. Automotriz está arriba de la mesa, se está trabajando, hay un grupo ad hoc de azúcar, pero tampoco se consigue avanzar demasiado. Y por otro lado, en un bloque que quiso ser mucho, pero que todavía no es, no es en la medida real todo aquello que pretendió ser, pero tampoco nos deja salir a negociar con otros. Entonces eso también hay que ponerlo arriba de la mesa y ver, bueno, quizá cuando se complete al 100% esta expectativa que teníamos de Mercosur, y bueno, ahí sí, pero mientras tanto no podemos seguir quedándonos. El bloque sufrió muchas coyunturas y sufrió crisis en el medio de los países y que pasaron los países grandes y que eso condicionó la estructura y el posicionamiento a nivel de comercio dentro del bloque. Entonces, en ese sentido, creo que también hay que tener esa mirada hablando de flexibilización, ¿no? Bueno, ¿es realmente una flexibilización o es seguir caminando en un bloque que todavía no ha concretado ser lo que quiso ser?
Hablando de ADM, cuando la última vez que estuvo el presidente Lacalle Pou, como se lo dije públicamente y él me respondió públicamente, le digo, logró más con Lula en 1 hora que en 5 años de Bolsonaro, porque seguro el presidente expuso allí todo lo que se acordó, ¿no? El puente nuevo en el Yaguarón, la hidrovía hasta la ciudad los aeropuertos, digo, consiguió más en 1 hora con Lula que con 5 años, seguro. Ahí planeó como el avión de Puritas. Porque se estrelló el avión de Puritas. Sí, se estrelló, sí. Cuando las Torres Gemelas, el doctor Ramiro Rodríguez Villamil me dijo, estoy acá en el World Trade Center, decime qué pasó, porque si pasa el avión de Puritas me meto bajo el escritorio. Esto es real, en medio de la situación tristísima de ese momento. Ya que está el tema arriba de la mesa, Fernando, ¿hizo bien el doctor Lacalle Pou en decir, déjennos negociar solos si esto no avanza? Bueno, yo creo que lo que el doctor Lacalle Pou o el gobierno y con él y su voluntad a la cabeza está buscando es lo que han buscado todos los gobiernos de los últimos 15 años, 20 años. Eso es una realidad. Todos sabemos que la masa crítica del Uruguay, dado el costo país, el costo Uruguay que tenemos, si no la diluimos entre mayor cantidad de consumidores y mayor cantidad de volumen productivo, va a ser muy difícil que nosotros no sigamos hablando de la falta de competitividad del Uruguay. Pero volviendo al punto que tocó Gabriel... y que no me vas a decir si hizo bien o hizo mal. Hizo bien. Perfecto. Hay que tirarles el lazo. Bien. Pero volviendo al punto, yo creo que hay algo que no se toca y siempre hablamos de, con respecto a la flexibilidad o flexibilización que se busca para abrirnos del Mercosur o para poder entrar en otros mercados, es que no hacemos la pregunta contraria. Yo creo que los otros mercados no les cambia mucho el volumen de consumidores del Uruguay y sí les puede cambiar mucho si hacen algo por fuera de Argentina y de Brasil, especialmente de Brasil. Entonces, cuando usted habla con la embajadora recientemente se retiró, de Inglaterra, dice, voluntad no sobra, ahora nadie va a ir contra Brasil, si Brasil no da el visto bueno, Uruguay... te quiero mucho, pero... Y así pasa con China y así pasa con todos los mercados. Nadie se quiere enemistar por hacer un contrato con Brasil. Entonces hizo bien, con Uruguay. Pero tiene una quimera imposible. No, porque yo entiendo que hay una visión... O sea, yo en la Cámara de Industria tengo una visión un poco diferente a lo que son las generales de la ley. Como decía el doctor Ignacio Posadas, creo que decía que en la Cámara de Representantes hubo un solo voto en contra. Bueno... en la Cámara de Industria pasa algo similar. ¿Queremos hacer el Tratado de Libre Comercio con China? Bueno, se hizo un trabajo fabuloso por parte de la Cámara de Industria. Me consta. Está bien, que era presidencia de Alfredo Antía, hizo un trabajo, se puso al hombro con todo el equipo de comercio exterior de la Cámara y con los sectores industriales, y se hizo un trabajo fantástico que está ahí y vale la pena verlo para cuando se necesite. Y en lo personal, yo entiendo que tratados de libre comercio generalizados son un mal negocio, son un camino que a la prueba me remito, o sea, no ha funcionado en los últimos 20 años, como estoy hablando, y quizá aún así los socios que nos rodean o los socios del Mercosur que tenemos no siempre estén dentro del mismo sector ideológico del gobierno de turno, entiendo que hay intereses que superan eso. Y entiendo de que cuando uno busca los 10 primeros productos que exportan los países que nos rodean, creo que ahí hay interés, creo en lo personal, creo que hay intereses comunes de buscar ampliar esos volúmenes de mercado que lo producen proporcionalmente a las áreas de tierra y a la población que tienen estos socios que tenemos. Y creo que podríamos tener acuerdos diferentes. Al hablar del Tratado de Libre Comercio es o lo hago o lo hago. Bueno, lo hago si no se pudo hacer. Entonces, no veo otro camino. En lo personal no veo otro camino. O sea, creo que hay que hacer... Con el Mercosur. Acuerdos siempre con el Mercosur. Siempre con el Mercosur. Mi punto de vista, en lo personal, es siempre con el Mercosur. Ese empujón que dio el doctor Lacalle Pou, a mí me sonó empujón cuando dijo el Mercosur es un lastre. Yo creo que hizo ahí, en la reunión con Lula hizo lo que podía, negoció las cosas que se podían negociar. Y Lula, por eso que fue simpático y se lo dio. En los temas de fondo, Lula no le va a aflojar. Además, ahora estamos en una situación muy particular en Brasil, porque ni siquiera la motivación política del comienzo, es decir, de liderar un grupo
esa visión geopolítica del Brasil, que se considera un jugador del primer mundo y que toda la vida ha pedido un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es lo que lo reconocería en el club de los grandes. Bueno, eso Brasil no lo está haciendo, ni siquiera eso está haciendo. Que fue como una meta llegar ahí, ¿no? No, está con una política exterior, por ahora, muy errática, porque, digo, tiene todo el derecho de estar a favor de Venezuela si quiere, pero entonces no puede ir a hablar con Estados Unidos, o una cosa o la otra, y está en ninguna de las dos. Entonces, en este momento Brasil no lidera nadie en América Latina, es el otro tema que tenemos ahora, no lidera México, no lidera nadie, no hay liderazgo, ¿no? Para un país chico como el nuestro es una situación muy difícil, porque si uno tiene la convicción, que yo la tengo, de que en el lugar en que estamos o en el camino en que andamos, de un país muy caro, con unas pretensiones sociales y económicas bastante altas, es una ecuación que no da. Es un poco lo que dice el libro de Gabriel O'Donnell que se acaba de sacar. Entonces, por algún lado tenemos que buscarle la vuelta, ¿no? O nos abrimos al Mercosur, y si el Mercosur no nos da bolilla, vamos a tener que empezar a hacer cosas internamente, que son muy duras, en materia del Estado, en materia laboral, en todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces... También lo dice O'Donnell, ya levantado por Varela. Claro, pero es que no es que a nadie le guste, pero cada vez tenemos menos industria en Uruguay, cada vez vamos a tener menos. El camino va, es inevitable. Además, Uruguay no puede tener dos realidades económicas al mismo tiempo. No puede tener una realidad económica de costos altos, de enormes dificultades, y actividades en zonas donde no se pagan impuestos. No es un pecado, pero es una cosa que no puede ser la solución permanente en un país, que haya dos economías completamente diferentes, ¿ah? Entonces hay que mirar la realidad, más allá de lo que uno quiere. Aquella opción inicial de vamos a abrirnos a los que son relativamente menos eficientes porque eso es menos doloroso, se nos bloqueó. Las opciones de afuera, hacemos el TLC con Estados Unidos, suponiendo que lo hacemos. Es un impacto de la gran... El TLC con China. Te quiero ver quién queda en pie. Los dolores del crecimiento, ¿no? Entonces, volvamos a pensar para qué lo hicimos. No funcionó, pero ¿por qué fue que lo hicimos? Sí, adelante, porque además yo hice esta pregunta porque quedó claro que tú no estabas de acuerdo con lo de la calle Pou, que estaba sobrevolada sin decirlo. No, yo creo que... Vieron esta noticia y te dejo enseguida. Brasil, esto es de ayer, Brasil y Vietnam exploran oportunidades de cooperación industrial y un eventual acuerdo con el Mercosur. Claro. Esto fue de ayer. Ayer. Mirá, rápido. Yo creo que si algo, yo decía, de flexibilidad habló el gobierno de Vázquez en el 2006 y luego en otros momentos. O sea, si hay algo que está claro es que no es una cuestión de ideología en sentido cerrado del término. Es decir, por supuesto, como decía el doctor de Posada, de repente para algunos Ramón Díaz era una cuestión ideológica para un lado, clara, pura y dura, y en la izquierda habría un opuesto, etcétera. Pero más allá de los extremos, la propuesta de flexibilidad permeó a todos los gobiernos, y es 2006. Entonces, para yo siempre uso la fórmula, no fue el plenario del Frente Amplio, comillas, la que impidió. No, la propuesta se hizo, se avanzó, etcétera. No es ahora alguien en el gobierno que impide o que no sé cuánto. No, la propuesta de flexibilidad se hizo. Ahora, hay que hacer la propuesta, me parece, como decía también de Posada, no podés imponer o sea, si uno mira lo que fue la propuesta de flexibilidad de Bustillo, Arbeleche, en abril de 2021, era una propuesta que decía, en un mes ponemos los socios que cada país quiere arriba de la mesa, en 2 meses ponemos un plan de acción y si en 3 meses no nos ponemos de acuerdo, cada uno se va por su lado. Eso es una propuesta de divorcio express, no es una propuesta de flexibilidad. ¿Qué fue lo que pasó? Esa propuesta ni siquiera fue considerada por los socios.
Uno, entonces, lo que tú tenés que hacer son espacios de negociación con los socios, no imposición desde más chico. Brasil, yo creo que no es aliado de Maduro, pero ese es otro tema. No digo que sea aliado de Maduro, digo que no tiene una política exterior constante como tenía antes. No digo que fuera buena antes, claro. Era coherente. Claro. Yo creo que respecto de Venezuela está haciendo un aporte Brasil y Colombia para tratar de que a un mes de las elecciones haya alguna transición. Pero Brasil es también esto, por ejemplo, en esa noticia del Ministerio de Industria de Brasil, ¿no? Entonces, Brasil lanzó su plan Nueva Industria, plan de acción para la neoindustrialización. Son 6 ejes, sectores, herramientas, etc. En este documento que traje, el sumario de 106 páginas, no dice la palabra Mercosur. No existe, por supuesto. Es contradictorio. No dice. Ahora, con todo el respeto, el sector privado y el sector público, y por cierto la prensa, que la calidad de la prensa juega mucho en plantear, en informar y plantear, es decir, nosotros estamos contactándonos con el Ministerio de Industria para ver cómo metemos nuestro sector privado a interactuar con este plan de nueva industria, de neoindustrialización, que es un plan potente que lanzaron. Entonces. No sé lo que hace el Ministerio de Industria, Gabriel, perdón que interrumpa, pero la Cámara de Industrias sabe de esto, de la nueva industria, o sabe del plan. Hace poco tiempo atrás recibió al presidente de esa institución, del ABC Paulista, que creo que se llama Aroaldo de Oliveira. Si mal no recuerdo, lo recibimos, lo escuchamos, lo entendimos, lo atendimos y vino con Abdala, quien aplaudió cuando se tiraba la leche porque se transformó una máquina en Conaprole de un envase rectangular a un envase cuadrado con tapa y que 72 funcionarios pasaban del sector envasado de leche al sector helados. Tomamos leche en el mes de enero y febrero del año en curso, Parmalat brasilera, y la leche corría por las cunetas. Entonces, Abdala, Marcelo Abdala, hablamos. Estaba con el señor Aroaldo, y yo le dije, ¿cómo podemos nosotros generar un acuerdo de algún tipo cuando el señor Aroaldo, que está aquí, de Oliveira, viene a plantear esto que usted dice, que yo no sé si el Ministerio de Industria, no estoy en ahí, y nosotros lo atendimos atentamente cuando el industrial uruguayo ha sido constantemente traicionado por el PIT-CNT y por todos los delegados sindicales que le han destruido las industrias. O sea, no hay acuerdo alguno posible al nivel del señor Aroaldo y al nivel de este nivel. A este nivel me refiero de integrarnos en algo que si va a estar gobernado por los sindicatos, ya arranca mal. Ya no, es una actividad que queremos hacerla, por supuesto, de intercambio privado, que va a terminar siendo regida por un control sindical que nos lleva a lo que llegamos hoy. Le devuelvo la palabra a Papa para ir con sus... Sí. Bueno, simplemente, esto era una derivada, digamos, para ver las posibilidades. Y que se están moviendo está en esta noticia. Pero en esa misma página del Ministerio da cuenta de la reunión y dice que en la versión oficial que allí está instalada se considerará, es aún menos asertiva. A lo que voy de vuelta. El camino me parece que es reconocer realidades para modificarlas. Y el camino de una negociación acordada para lograr acuerdos... O sea, Uruguay ha hecho las cosas bien en relación al Mercosur. Por lo tanto, se puede plantear con firmeza, con claridad, planteándole, bueno, queremos un marco del Mercosur y luego avanzamos a una velocidad. Ahora, ese marco, ¿con quién lo vamos a hacer?
Quizás el primero y el segundo al que debamos elegir no deban ser China y Estados Unidos. Quizás el mundo es ancho y ajeno y hay muchos otros. Y si Vietnam, que es uno de los ganadores de esta nueva globalización, por cierto, si Vietnam es, porque es uno de esos países que está haciendo el vínculo entre China y Estados Unidos, ¿verdad? Sí, porque el primer gran TLC, supongo que todos lo saben, de Vietnam fue con Estados Unidos. Vietnam tiene un TLC con Estados Unidos. Unidos. En el caso de Brasil, perdón de nuevo, Papa, sí, va a venir con la primera excepción. Porque Vietnam es el mayor productor de café, de un tipo determinado de café del mundo. Y Brasil no se deja tocar, así como el azúcar es un caso particular, no tengo la menor duda que el café lo va a hacer. Lo que insisto es, Uruguay tiene que plantear sus opciones, un marco y avanzar a distinta velocidad. Y además, creo que ya a 30 años también tenemos otra realidad, sí, que es también Argentina, que ahora tiene una orientación hiperliberal y, por supuesto, si alguna vez logra arreglar las cuestiones a nivel interno, a nivel comercial, va a tener una postura mucho más liberal. Entonces, vamos ahí. Esta pregunta te la podría hacer Fernando, pero se la voy a hacer a la ingeniera Pecoy. Hay cosas que cambiaron con la asunción del nuevo gobierno argentino. Ustedes estaban sin cobrar millones y millones de dólares. Esos pagos se fueron arreglando. Entonces, el dragado del río. Seguro, pero ¿qué cambió en el Mercosur con la llegada de Lula y con la llegada de Milei? Porque esa inestabilidad también le pega al Mercosur. Y si no hay, la ideología pero pega. Y a eso me refería yo cuando hablaba de ideología. Yo no hablaba de la ideología interna del país. Hablaba de la ideología del bloque, de los distintos países del bloque, de los cambios de gobierno y cómo iban afectando sistemáticamente de acuerdo a quien asumiera. Durante el periodo anterior del anterior gobierno en Argentina, prácticamente no tomaban postura en nada. Entonces eso hacía que se bloquearan todas las negociaciones en las que se estaban trabajando. Ahora pareciera haber un avance con Argentina en buenos términos, con un presidente argentino entendiendo la realidad de Uruguay, que es distinta a la realidad del resto de los países de Mercosur, por lo pronto seguramente distinta a la de Brasil y Argentina, que por sus propias dimensiones tienen capacidades diferentes, tienen capacidades de diluir costos de otra forma, tienen capacidades de competir dentro del mismo bloque de otra manera, y que tenemos una matriz productiva muy similar también. Entonces, adentro del bloque, Uruguay envía productos con alto valor agregado y para fuera del bloque saca mucho commodity. Esa es la realidad. Pero cambió la situación de un gobierno a otro en los dos países. Hay como más, hay como más, mejor predisposición, digamos. Lo podemos ver en las situaciones específicas. Ha cambiado mucho y a favor. Sí, hay situaciones específicas. Por ejemplo, las hidrovías de la Laguna Merín y demás. El dragado del río que nos habilitó Argentina después de un montón de años de trabajar en esto. Los pagos de las deudas que se habían contraído. Hay una mejora de sintonía. Nosotros veníamos enfrentando incluso en algunos temas algunas barreras arancelarias para ingresar los productos de exportación, y Fernando lo sabe, con los dos países. Nos pasa en Brasil, y con Brasil hoy todavía pasa, pero hay una medida de recepción también. De escuchar el problema, de que se está trabajando, yo creo que un poco mejor. Hay un tema no es que no esté siendo atractivo, pero usted va haciendo algunos paréntesis que pega fuerte así, ¿no? Sí. Hace pocos meses supimos con este informe que pidió el Banco Central a dos consultoras privadas, hubo gente que se dio cuenta que el Uruguay era caro, ¿no? Que uno va al supermercado y capaz que entra en Nueva York. En Nueva York también hay un supermercado, no voy a decir la marca, barato, y hay tienda inglesa también, digo. O sea, uno puede ir y el mismo producto, la misma marca, tiene diferentes precios. Tanto el informe de SED como las cosas que se dijeron en eso que pidió el Banco Central, dijeron, y bueno, habrá que pisar 4 o 5 callos, 4 o 5 importadores privilegiados, que son dueños del mercado, que llegaron primero y pueden
Y se pone siempre el ejemplo de la pasta de dientes, pero cuando a mí me dice la universidad que en Salto está 80% más caro que Concordia, yo les digo que la Ucanúa que se fabrica en Argentina, la comida para perros, vale 2.750 pesos en Salto y 700 pesos en Frente. O sea, 80% en algunas cosas, 300% en otras cosas. Y usted dijo allí, conocemos a este, ahí es bravo, algunos tienen algunos privilegios, es difícil tocarlos. Sí, sí. A ver, de repente capaz que alguno hasta ayudó en las campañas. Digo, son muchos temas que se van juntando, pero a ver, como estamos, no vamos a poder seguir mucho tiempo. ¿Ah? Es otra vez lo que dice O'Donnell. O'Donnell dice, el Uruguay como sociedad tiene un pacto de no cambiar. No es la izquierda, la derecha, en el río, en abajo, es el Uruguay. Prefiere no cambiar. Y no le ha ido tan mal, pero no da para mucho más. O sea que por el camino de no cambiar, el Uruguay no va a poder mantener los estándares que tiene y a los que aspira. Entonces, algo hay que hacer. ¿Ah? ¿Y quién le pone cascabel al gato? Y eso, bueno, es así, y está bien, ese es el problema. Pero digo, eso requiere afectar intereses. Los intereses de Abdala, los intereses de la Cámara de Industria, los intereses del Estado. Sí, es que no hay otra, porque no va a haber milagro salvador. Y yendo a lo de Brasil, yo no tengo ni idea de lo que pasó, yo estoy lejos de la política y del gobierno, pero no me sorprendería que todo eso se hizo sin que se les ocurriera no solo hablar del Mercosur, sino consultar al Uruguay, ni a la Argentina, nada. O sea que eso te lo zampan y es así la historia. Y entonces la tesis de que tenemos que tratar de ir avanzando en los espacios que nos dejan y tal, no están muy a la vista. La única cosa que yo veo que está cambiando en Brasil tiene con relación a nosotros dos problemas. Uno es la protección industrial brutal y el peso de la industria en la política brasileña, Fiesp y compañía. Ya no es tan grande. ¿No? Ya no es tan grande. Bueno, ahí voy. Como decía Uruguay, turnea, eso iba. El otro es las disparidades económicas dentro de Brasil. Yo fui 10 años asesor jurídico externo de la LADE y la argumentación estándar del embajador brasilero era que me vienen a hablar ustedes aquí cuando la gente mía en Piauí se muere de hambre. Tal cual. Y ese es el otro argumento muy fuerte de Brasil, que además es una realidad. Entonces, por ese camino, el camino que yo creo que se está abriendo es el camino de los pesos relativos adentro de Brasil. Hoy en día está pesando más el sector agroindustrial brasilero que la Fiesp. Ahí hay un socio potencial, que yo creo que hay que tratar de empezar a... Brasil es el primer exportador agrícola de América del Sur, le tiró a la Argentina el bochín lejísimo. Ahí tenemos todavía intereses parecidos, hasta que Brasil siga creciendo y nosotros nos quedemos atrás, inclusive en la agroindustria. Ahí yo creo que hay que tratar de hacer algún esfuerzo. Hay que tratar de hacer todos los esfuerzos, pero ahí yo le veo una posibilidad más futuro. A nivel industrial no lo veo. No tenemos nada que ofrecerle a cambio a Brasil, nada. Es pedirle dádivas y no las va a dar. Gabriel, quiero meter prácticamente en los últimos minutos el eventual acuerdo Mercosur-Unión Europea, donde, de acuerdo a las exigencias de la Unión Europea, Uruguay es por lejos el país mejor posicionado, con las exigencias de sustentabilidad, ambientales, en fin. ¿Cerca o imposible? Bueno, la respuesta corta sería que en septiembre los negocios públicos se van a reunir en Brasilia para ver si superan los últimos obstáculos y en la reunión del G20 a fin de año se puede firmar. Esa es la respuesta corta que dio el canciller Paganini en la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, de Asuntos Internacionales del Senado. La verdad que, por un lado, sería espectacular cerrar ese acuerdo, porque, entre otras cosas, nos ordenaría muchísimo adentro del Mercosur, ¿verdad? No solamente las preferencias, etcétera, sino que nos ordenaría, pero es muy difícil, yo diría que es muy difícil, a pesar de que estamos
como toda negociación que lleva mucho tiempo, se está en la última etapa, pero el punto es que hay temas nuevos que son fuertes, que es el tema climático, ¿verdad? Eso sobre todo, es decir, normas. Bruselas es una gran fuente de regulación en muchos temas y bueno, y está avanzado en temas relativos a exigencias vinculadas a la deforestación, al cumplimiento de estándares, ya no en los productos que se exportarían, sino en la manera en que se producen esos productos. Sí, han arruinado, en Holanda, por ejemplo, han arruinado a miles de pequeños productores, ¿no? Con esas exigencias. Y eso es difícil de aceptar por cualquier país que desde tu socio te imponga como, no solamente, ya llegó un acuerdo en exoneraciones, en cronogramas, etcétera, y aparece una exigencia, bueno, pero además tenés que producirlo así, y si no lo producís, y yo lo voy a controlar como vos, en todo caso lo controlo yo. Bueno, entonces estamos en esa última etapa. Como nota al pie, 2 notas al pie. La primera, una muy positiva y de vuelta que pasó, en septiembre de 2020, Macron, el benemérito, hizo público un informe AMBEC se llamó, con el cual él sustentaba su posición de que Francia no estaba en condiciones de firmarlo por cuestiones ambientales. Noticia que pasó desapercibida totalmente aquí, pero que sí, yo lo recomiendo que se lea porque Uruguay sale muy bien parado en ese informe. Sí, fue como arranqué. En todo eso sale muy bien parado. Entonces, ahora, imagínense, Francia no puede formar gobierno. Y si forma gobierno es, por un lado, entre una izquierda cuyo programa se llama de ruptura, no lo digo yo, lo dice el programa, su sensibilidad hacia un acuerdo con el Mercosur y que huele más que ambiental a proteccionismo, claro, encubierto. Y la otra es la ultraderecha, Marine Le Pen, que es igual o peor en cuanto al libre comercio. Entonces, la perspectiva, digamos que no es muy alentadora, los esfuerzos hay que hacerlos, y quizás de vuelta, por supuesto, exigiría mucho trabajo, pero tomar el cuerpo de ese acuerdo y bilateralizarlo en relación a Uruguay, bueno, es otra lógica, pero es una forma también de decir, bueno, nosotros estamos en condiciones, un marco general y nosotros avanzamos. Fernando, ¿cómo lo miran en la Cámara de Industria? ¿Lo miran de reojo? ¿Es un tema, en qué lugar está? ¿En el lugar 10, 20, 30? Yo creo que hace 22 años está todos los años. Pero digo, en la importancia que ustedes le dan. Le da mucha importancia. También hizo la Cámara de Industrias un trabajo en ese sentido y es algo muy similar a lo que se ha hecho con este posible acuerdo de Tratado de Libre Comercio con China. Yo lo que siempre digo, el Uruguay es un país que se ha tornado en un país importador. No hay góndola de supermercado o de marca de ropa o de cualquier bien de consumo familiar que el Uruguay no tenga acceso y que la gente no lo consuma. Y estamos hablando de proteccionismo de cuánto, del entorno del 15 al 25%, y ya llegamos. Yo en lo personal digo, si está todo inundado de productos importados, ¿qué necesidad de ir al cero para que el país no recaude lo que necesita recaudar? Si no, entonces cuanto menos se recaude, no sé de dónde va a salir el dinero, cuando Europa no nos está esperando a nosotros. En cambio, nosotros tenemos la semana inglesa, la semana italiana, la semana alemana. Yo me recorro por mi trabajo toda Europa, doy la vuelta al mundo más de una vez, y la verdad que yo no veo que sea la semana uruguaya en ningún lado, ni la semana sudamericana en ningún lado. O sea que le damos prioridad acá a lo que queremos defender, pero por otro lado le ponemos bautismo a la semana por cada país de lo que vamos a importar. La Cámara de Industria sí le da prioridad, sí está atenta en el tema.
sí sabe que evidentemente va a haber el mismo nivel de beneficios o castigos. O sea, acá siempre se va a terminar beneficiando lo que en el país es eficiente, es bueno, más allá de que puede ser mucho mejor, que son los agroproductos. Ya lo sabemos, los productos... Sí, con esto no podemos competir. Sí. No, evidentemente, ni con eso, ni con tantas otras cosas. Y los servicios. Pero en los servicios somos buenos. Voy un escalón para atrás porque hay una confusión a nivel nacional y periodístico en cuanto dicen que la pasta de diente, el ejemplo del 80% y demás. Eso es una realidad. Lo que pasa es que lo que no se dice es, las marcas son propiedad de quien las tiene registradas. Exactamente. No hay aranceles a pagar en intercambio entre nuestros países. No hablé en ningún momento de que fuera ilegal. No, estoy diciendo de que cómo monopolios uno legales. va a abaratar una pasta de diente de 50 pesos allá, estoy inventando, y 200 pesos acá. Es otro tema. Ese es otro tema. En definitiva, si mi marca es mi marca, yo, por ejemplo, no puedo poner en Mapfre, una compañía de seguros, en Uruguay, porque el Banco de Seguros, el Banco Central, no sé quién lo regula, me da el permiso y yo digo Mapfre. Sí, no puede usarla, mi amigo, esto no es... Entonces, la gran realidad es que el supermercadismo está comprado en los frentes de góndola por los dueños de las marcas. Entonces, por más que usted la traiga y que haya un simple... es un plumazo que se resuelve. Se libera la importación de los productos tal. Bueno, desde el gobierno dicen que hay que pisar algunos callos. No, pero no, más allá de los callos, bueno, está bien, liberamos. Porque hay contra 5 o 6 importadores jurada, que ponen el precio que quieren, legalmente. Ese es otro tema. Pero no es va el mismo por la tema, falta de Fernando. importación. No, ¿Es el mismo tema? No es ¿O el no es el mismo mismo Un tema? tema de oligopolios y es otra cosa. Bueno, distinta. por eso digo, pero va por otro carril y no del de la Y importación. tampoco Si usted va se presenta... por la producción nacional que encarezca los productos. Porque Pero no aunque son yo le productos regale que se la luz, producen el en agua Uruguay. y el teléfono y todos los costos Totalmente de fijos acuerdo. a una empresa nacional y después le diga que vaya a comprar, a fabricar la pasta de diente y pone pasta de diente Cachito, no la consume nadie, no la va a vender ni gratis la va a vender. Entonces ahí tenemos un gran problema que no es un problema, es lo que pasa en el mundo. Acá comemos un bombón Bachi, Garoto, y cuando se habla de un chocolate, porque son las marcas impuestas. ¿Y cómo se arregla eso? Es un tema. ¿Cómo se arregla eso? Es un tema. Y yo repito lo que dijeron los mismos técnicos que hicieron este informe, que algunas cosas se solucionan pisando algunos callos y no hay gobierno que se anime. Da para una Yo no mesa estoy entera. tan convencido de eso. Voy a cerrar con usted, doctor, pero quiero preguntarle a Susana, como ella dijo que viene en nombre propio, como no nos escucha nadie, no nos está viendo nadie, que nos diga qué se dice desde adentro del gobierno con la eventualidad casi muerta, esto lo meto yo, entre Unión Europea y Mercosur. Bueno, un poco lo que hablaba Gabriel, me parece que esto depende mucho de la coyuntura. Europa está en un momento de cambio de gobiernos, pero sabemos que el Parlamento Europeo, que la Comunidad Europea quiere avanzar en esto. Sabemos también que Francia está en contra. Creo que la contraria de Francia y el poner arriba de la mesa los temas ambientales es como dijiste Igual tú. no sé si es solo Francia, son 27 países que hay que pero por ahora lo que vienen trasladando es de estar afines a avanzar en esto y a poder cerrar. Pero también es cierto que hay sí un proteccionismo a la producción de los propios países, porque también está todo bien, pero cuando hablamos de temas ambientales, seguramente Estamos de acuerdo, hay un proteccionismo encubierto. Uruguay produce con muchísimo menos emisiones que cualquier país europeo. Entonces, la realidad nos están vendiendo esa mentira de que las vacas contaminan más que las... Bueno, pero acá por suerte tenemos un buen Las plantas sistema de eléctricas captación de de dióxido carbón de de carbono y tenemos, estamos hablando ahora de cadenas de valor que se integran también para la descarbonización y que se empieza a trabajar y que Uruguay es el mejor de los alumnos en este Mercosur en ese sentido y que puede ser también un factor de tracción adentro del Mercosur y si no la puerta para comenzar a avanzar. Pero creo que más allá del asunto de los TLC, también es importante recorrer caminos comerciales, de acuerdos comerciales, más pequeños, que a veces no es un TLC, pero a veces es ir avanzando en determinados caminos, en acuerdos de cooperación, en acuerdos específicos para algunas ramas, y de esa forma ir construyendo aquello que no se puede lograr a un 100% aún. Doctor. Mercosur, Unión Europea. Digo, hay que estar, pero no hay que
apostaron, para decirlo brevemente. Yo de todo lo que hay en la vuelta, hasta donde yo sé que cada vez es menos, a donde creo que hay que apostar más es el CPTP, que es donde tenemos mayores chances. Pero digo, hay que tratar de arrimar para todos los fuegos que haya, pero no jugársela. Y tampoco esperar, que es el otro tema, ¿no? El Uruguay, a mi juicio, no puede esperar una solución que le venga de afuera, en la realidad mundial. No, hay que construirla. Porque el tiempo, perdón, nosotros, las perspectivas que tenemos para adelante, no es el único país del mundo, son de crecimiento muy magro, si gana la izquierda, si ganan los otros, si gana quien gana. Las perspectivas para adelante no son catastróficas. Y siempre tenemos el consuelo de la Argentina, que está peor que nosotros. Pero digo, es una situación donde, volviendo otra vez a O'Donnell, el Uruguay no va a poder seguir viviendo como está viviendo. En este trillo y al galopito no va a poder. Entonces, de afuera no va a venir, no hay más remedio que hacerla de adentro. Y eso es muy duro. Gabriel. Sí, a ver, para mantener el nivel del sistema de protección social y además las aspiraciones de terminar con la pobreza infantil, etcétera, la solución, la perspectiva tiene que ser de crecimiento. Y para que sea de crecimiento, la inserción internacional, no el Mercosur estrictamente, la inserción internacional tiene que mejorar. Entonces este tiene que ser un tema central. Yo decía, trabajé 9 años en el Ministerio de Economía y Finanzas. En tema de Economía y Finanzas, lo fiscal es bien importante, es lo central, pero el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que tener, y tiene en nuestro país, una visión global, porque lo fiscal también depende de cómo se mueve el conjunto. Entonces, por obligación, tiene que tener una visión global. Y entonces el plano de la inserción es un plano al cual se le presta mucha atención. El Ministerio de Agricultura tiene que tener más con estos temas climáticos. Uruguay puede estar mejor o peor, pero se va a tener que adaptar a mucha cuestión. No sirve decir como el Uruguay no hay y nos van a creer. Entonces tiene que tener una unidad fuerte de negociación externa. El Ministerio de Industria y, por supuesto, el Ministerio de Ambiente, ¿verdad?, en esta conversación. Ahora, y también, Gabriel, sí, es muy importante que trabajen en conjunto. Y que trabajen en conjunto. Entonces allí está, poner porque arriba de la mesa. Los compromisos ambientales también tienen que ver mucho con las posibilidades reales que hay, ¿no? Es más, las finanzas, las emisiones, los bonos verdes. O sea, acá hay que poner mucha gente a trabajar para mejorar esa inserción. Pero vamos a sacarle también a entender el mundo y a sacar algún dramatismo. No los quiero. Esta grafiquita acá, esto es la parte, es China con los otros 10 países en términos de la producción industrial de manufacturas. Lo único que me interesa que vean es que China viene de abajo con el color rojo y está igual que los otros 10 países en términos en porcentaje de la producción de manufacturas. Quiere decir, las manufacturas es un problema para Uruguay que hay cosas que podamos hacer y esas tienen un sentido en la región. Por eso yo decía, lo de Argentina es un problema, pero que si se resuelve, si se empieza a resolver, bárbaro. Y por eso yo decía lo de los planes de reindustrialización de Brasil, que es un país que además son muchos millones y que no pueden vivir solo de la agroexportación. Y la buena noticia, quizás no tanto para Pache, es que los servicios sí crecen a un ritmo, a nivel global, a un ritmo muy superior a lo que es el crecimiento de la producción de manufacturas. Y Uruguay está bien posicionado en servicios y en un montón de servicios, de servicios globales, etcétera, de comunicación, donde muchas de estas restricciones no se tienen, claro, se pueden tener otras. Eso no soluciona el problema de Marcelo Abdala.
No. El gran tema es la mano de obra en la industria, está clavado. El problema del Uruguay no es... Bueno, empleos de alta calidad y bien remunerados. Y el PIT-CNT que además, digo, entiende, porque la juventud está ahí. Además, en el sentido de que son un grave problema en el Uruguay, porque están defendiendo intereses en declive, que es una cosa muy dura. Están defendiendo intereses que están en un proceso de rendimiento decreciente desde hace mucho tiempo. Y entonces la defensa es cada vez peor. Por eso es la reasignación, los planes productivos. Hablemos de la reforma constitucional, ¿no? Bueno, ahora, Gabriel, un tema muy importante que no conoce la mayoría de la gente, porque la verdad no generamos un nivel de comunicación autocrítico, yo hago, adecuado. La Cámara de Industria cada día tiene más departamentos con diferentes tipos de servicios, entre ellos los medioambientales, entre tantas otras. O sea, y tiene un nivel de ingresos hoy que ha ido creciendo de a poco en base a sus servicios y que ya encontraremos el camino de poder comunicarlo en forma adecuada, porque ya el industrial hoy no se satisface con un departamento solo de relaciones laborales adecuadas por todo lo que ha sufrido o termina, y por todas ahora las sufre menos, pero nuevas que tiene mucho por las exigencias de la calidad ambiental, por el certificación de origen o no, por el estudio de las certificaciones de origen. La Cámara de Industria lo tiene visto esto, Gabriel, y lo está incorporando con gente nueva, con gente joven, con gente más preparada, y hay ya la visión de no solamente atender a aquel industrial para la fabricación del tornillo. Hay todo un departamento, hay más de 80 empleados en la Cámara de Industria. O sea, son 80 funcionarios en diferentes departamentos que cubren a la empresa pequeña y mediana y micro que está iniciando su actividad para exportar, tiene un coaching fantástico y es un servicio. O sea, esa gráfica de aumento de los servicios como país, nosotros somos parte. Lo que pasa es que estamos de a poco, porque por supuesto aquel gran volumen de las grandes azucareras, de las grandes bueno, eso ha cambiado, pero la Cámara lo tiene asumido. Volviendo que los viejos van siempre para atrás, ¿no? Volviendo a la historia, el Mercosur es bisnieto del PEC y el CAUCE. Claro. Y de ahí estamos atados nosotros. Sí. Nos atamos en la LALC, nos atamos en la LADI y nos atamos en el Mercosur. Y en el fondo de los fondos es el PEC y el CAUCE. Y yo creo que llegó la hora, no me dieron bolilla, de que el gobierno haga una evaluación de qué tanto pesa hoy en día el CAUCE y el PEC en la economía uruguaya, que no es lo que pesaba en el 50, en el 60, en el 70, en el 80, en el 90. Entonces hay que ver qué estamos protegiendo. Bueno, el Mercosur nos ahorra de pagar 376 millones de dólares en aranceles. En aranceles, exactamente. Y la producción en el 2022 pagó 538. O sea, de vuelta, yo creo que ponerlo en términos de uno u otro no es una buena manera de avanzar en mejorar la inserción, que está en muchos casos por fuera del Mercosur. Antes de agradecerlos y despedirlos, voy a aprovechar que está el doctor de Posadas acá, sin temor a equivocarme. Le voy a hacer un adelanto del lanzamiento del libro. Les pido permiso a los otros tres invitados. Por supuesto. Yo discutí varias veces al aire con Jorge Larrañaga. Jorge era muy impulsivo, es obvio, estaba a la vista, porque él decía, refiriéndose, por ejemplo, a Danilo Astori y a otros dirigentes, pasaron de no pago de la deuda externa, nacionalización de la banca, reforma agraria, esto. Entonces yo le decía, si se hubieran mantenido ahí, dice, siguen estancados ahí. Como salieron de ahí, él también los criticaba. Entonces la pregunta es, en el Sin Miedo a Equivocarme, en columnas que son muy fuertes de opinión, a la hora de hacer una recopilación, ¿hay alguna columna que dice, la pucha, yo no pienso igual que esto que cuando escribí? Pero digo, el sentido del título del libro, que siempre los títulos tienen que ser con gancho, no es que yo crea que soy el dueño de la verdad. No, es una opinión. Sin temor a equivocarme, yo estoy absolutamente seguro de que me he equivocado 40 veces, pero hay que seguir para adelante, hay que pinchar, hay que empujar. De ahí viene el título. No es un libro para pontificar, es un libro para pinchar. Es decir, no es un tratado, es un buscapié. No, y es abrir la cabeza, ¿no? Escuchar y de esto se tratan estos encuentros, que la gente de C-Level, María Jesús, Martín, me llaman un día y me dice, vamos a hacer uno por mes por lo menos para
para generar distintas opiniones. Doctor, un gusto, un honor como siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ingeniera. Un gusto, nos estamos viendo en breve. Fernando Pache. Muchísimas gracias. Que dice que no era buen alumno, pero aprendió. Gabriel Papa, Bien. muchísimas gracias. Que además tiene la doble condición de economista y periodista, porque como decía García Márquez, decía que el periodismo es la jaula más segura del mundo, después que se entra no se sale nunca más. Está bueno. Algunas cosas coherentes decía, Sí. después otras, bueno, en fin. Tenemos unos presentes y unos regalos también por habernos acompañado hoy. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta? Sí, no sé Para si alguien cerrar, quiere. Allá hay una alguna pregunta. pregunta para cerrar? Allá. Si no tenemos pregunta de Lana, nuestra amiga la rusa, no tenemos del dicho al hecho. Lana es ciudadana rusa, además. Yo soy oficialmente, tengo pasaporte uruguayo, así que soy uruguayo oficialmente. Después de 16 años vividos acá, o sea, lo logré. Me parece muy bien. Bueno, mi pregunta a ustedes en realidad es, ¿qué tan próximo ven el futuro de la habilitación de los pagos del comercio exterior? En este caso sería dentro del Mercosur, en criptomonedas, o sería en este caso en stablecoins. Esa discusión ya ha llevado varios países en realidad, hasta que... Bueno, algunos quieren hacer la Reserva Eso es una Federal. pregunta para un en economista. Yo criptomonedas. Así paso. Sí, sin duda. Gabriel. Paso. Bueno, yo creo que estamos lejos, para hacerla corta, yo creo que estamos lejos y creo que, opinión personal, nos tenemos que mantener lejos de ya tenemos suficiente inestabilidad en pagos, en perfiles financieros, etcétera, como para agregarle la propia de las criptomonedas, y etcétera. Yo soy adverso, ahí sí, al riesgo en ese sentido, claramente. Pero bueno, quizás entre privados que lo hagan. Exactamente, entre privados me estoy refiriendo. No me estoy refiriendo cuando el Estado va a permitir a los privados, si yo tengo ganas y compré algo en Paraguay, quiero pagar a Paraguay en criptomonedas. Pero yo no creo que el Banco Central lo impida eso yo hoy en tampoco. día. No hay impedimento. Lo podés hacer. El Uruguay no tiene control de divisas sobre su comercio exterior. Exacto. No, El Uruguay no tiene control de divisas sobre su comercio exterior. Pueden hacerse pagos en escritorios Sí, privados. exterior, contra interior, nada. Sí, correcto. Pero me refería yo a lo que ella manifestó de importar de Paraguay. Exacto. Entonces, Exportar a Paraguay, era un ejemplo X. Sí, sí. bien, a cualquier país del mundo. Pero si no hay control de divisas, no hay se podría control hacer de divisas, usted perfectamente. le puede pagar en su escritorio, comprador con que lo le den un acepta. recibo Privados. para no cobrarle 2 veces la misma cuenta es suficiente. Y le puede pagar con la moneda que quiera. si el comprador lo acepta. Tenemos otra pregunta allí. Está abierto. César también quiere hacer una Sí, pregunta, sí. pero lo mío es un comentario con una pregunta al final. La reflexión del doctor de Posadas sobre el interés brasileño en el desarrollo Mercosur, digo, uno que ha vivido esto y cuando proviene de un testigo privilegiado del nacer del Del Mercosur, momento. a mí me recuerda cuando un canciller brasileño nos dijo que el Uruguay iba a terminar siendo Por favor. un país con vista al mar. ¿Un qué, perdón? Un país con vista al mar. Hace muchos años. Y el proceso de desindustrialización nos está llevando a eso. Y en esta movilidad que tenemos hoy en la dinámica, en donde los acuerdos comerciales ya no son lo que eran, ya no hay espacio para el spaghetti bowl que todo el mundo pensaba, acuerdos comerciales que se entrelacen unos con otros. ¿Dónde podemos salir a buscar, dónde podemos encontrar esta posibilidad de diferenciarnos y buscar ese mercado que sigue estando? Porque los consumidores siguen estando. La gente sigue ávida de comprar, ávida de querer. Buscar, compran por internet, compran. El comercio electrónico, ¿es una salida para todo esto? ¿El qué, perdón? El comercio electrónico.
Pero digo, a ver, es una forma distinta de hacer el mismo tipo de vender lo mismo. De intercambio. No hay soluciones mágicas fáciles, no hay. Yo tengo una percepción al respecto. Yo creo que Uruguay tiene una capacidad muy importante de producir productos de alta calidad y con alto valor agregado. Eso para el mundo se llaman productos de nicho. Pero lo que es de nicho para algunos países, en Uruguay puede significar un volumen muy grande de producción. Creo que quizás es el desafío a mirar hacia esos espacios y a tratar de incentivar la producción de esos productos de nicho que muchas veces requieren de alta tecnificación, y no nos puede pasar que el PIT-CNT nos pare una planta porque querramos tecnificarla más para poder producir más cantidad y con más eficiencia y con mejor efectividad un producto de nicho. ¿Tú querías decir algo? Sí, simplemente que el PIT-CNT no es el obstáculo de esto. No en todo, pero en algunos casos o sea, en estos temas de inserción, digamos, los problemas están repartidos en distintos lados, en todo caso, como decimos, patronales, sectores productivos, insuficiencias del sector público en tener una estrategia clara, etcétera. Entonces, hacer del PIT-CNT el obstáculo principal, de vuelta, no es ver bien cambios que se están dando en el mundo que nos dan oportunidades. Digo, principal puede ser discutible, pero que es un obstáculo. Gabriel, hay que entender lo siguiente, y es difícil mientras uno no está del lado en el cual tiene que producir y pagar la nómina todos los meses. Es seguro que no es el principal, coincido. Pero es el principal, es uno de los importantes para el inversor. Cuando a usted le están diciendo hoy que hay que trabajar menos horas y cobrar lo mismo, evidentemente está en un problema, porque no hay cabeza en la cual ingrese el tema de que si uno quiere ser competitivo y le ponen un palo en la rueda de la bicicleta por ley y no bipartito, en el cual usted le puede pagar lo que se le ocurre en la cantidad de horas, o por lo menos los laudos acordados, pero digo, para la cantidad de horas trabajadas por sus funcionarios, evidentemente tiene que ser bipartito. La lógica dice que tiene que ser bipartito. La ideológica dice que tiene que ser general por ley. Eso ya impide al inversor analizar que si el de al lado me va a trabajar 8 horas por un salario y el del Uruguay me va a trabajar por el mismo salario 6, y acá no lo voy a instalar. Entonces ya está, es facilísimo la suma. Es una alegría, porque parece ser que somos todos infelices, esa es la realidad. Yo soy un tipo muy feliz, gracias a Dios, trabajo 14 horas por día, en vez de 8 ni 6, y la verdad que no me genera mayor felicidad que me digan que tengo que trabajar la mitad de las horas. Pero se ve que para algunas otras mentes sí. Ahora, la realidad es que a esa persona no le dicen, y eso le va a durar 2 años. Porque a los 2 años la empresa en la que trabaja menos horas va a cerrar porque no tiene mercado, porque no es competitiva, y ahí le vendrá la felicidad completa, porque va a tener todas las horas del día para poder caminar por la Rambla. Y yo no lo puedo entender. El tema de la reforma de la Seguridad Social, que hasta ahora todo el mundo estaba tranquilo porque estaban seguros que no salía con las últimas encuestas, eso ha sido un baldazo de agua fría a nivel mayor, pero sobre todo a nivel empresarial. Y a nivel inversor extranjero, pero brutal. Hay 1000 consultas por semana por ese tema acá. Yo pero, y además, quiero poner... a nivel del Estado, ¿cómo se sostiene? Simplemente que el inversor nacional y extranjero valora la estabilidad, es verdad. Valora el clima social, y eso está en todas las, digamos, en todos los análisis, las presentaciones y los fundamentos de inversiones en Uruguay. Entonces, el sindicalismo llegó para quedarse. Nadie quiere que se vaya el sindicalismo. No, por eso. Eso tiene que quedar claro. Y nosotros tenemos un sindicalismo que se distingue por un montón de atributos positivos. Sí, la no corrupción. Claramente. Y los sistemas de negociación colectiva tendrán que sus actualizaciones como las han tenido.
Este gobierno creo que ha tenido menos paros que los gobiernos del Frente Amplio, si vamos al caso. Así que hay una pregunta allí no también. es un tema, me parece. Sí, perdón, creo que ya tenés el tema para la próxima ronda. Bueno. A ver. No, digo... Esto sí, obviamente. Perdón que vuelva un poquito al Mercosur. Primero, buenas tardes, muchas gracias por todas las intervenciones, muy interesantes. No, gracias por estar acá. Realmente hacen pensar. Pero me siento tentado a preguntar algo y perdón, presidente, te voy a dejar afuera, va dirigida a los demás. ¿Sí? Me parece perfecto. Porque dijeron cosas como Uruguay no puede esperar, tiene que definir sus propias estrategias, buscar los mercados, etcétera, etcétera. Pero a mí me sigue quedando la duda, que también dijeron por ahí, definitivamente si no logramos, no sé si llamarle waiver, si llamarle permiso, si llamarle flexibilización, pongan el nombre que quieran, pero si no tenemos el consentimiento de los socios del Mercosur, creo que me parece que no está en la agenda o no está en la intención de nadie decir vamos para adelante a como dé lugar, sin medir las consecuencias que eso pueda tener. Porque por ahí creo que, doctor de Posada, usted decía por ahí, digamos, habría que hacer una cuenta de lo que realmente significaría una cosa así. Creo que Uruguay no se puede dar el lujo de prescindir del Mercosur como destino de sus productos industriales. ¿No? Me parece que no. Es una porción demasiado importante de nuestro comercio como para poder asumir ese riesgo de dar el paso sin medir esa consecuencia. Entonces, lo que les pregunto, les pido alguna reflexión en el sentido de cuál piensan que pudiera ser una estrategia exitosa para que Uruguay ponga arriba de la mesa de negociación del Mercosur, logrando encontrar ese permiso, ese waiver. ¿Qué trade-off de negociación tendría que llevar Uruguay a una mesa de negociación con Brasil y con Argentina y con Paraguay, tratando de lograr esa posibilidad de negociación bilateral, negociación marco en conjunto y que cada uno le dé el contenido, como ya existe la, creo yo, sana experiencia del TLC con México, porque no olvidemos que para que Uruguay avanzara en el 2004 con ese tratado, había un acuerdo marco previo, que el único que le dio contenido fue Uruguay. Entonces, no sé si es el único formato, pero es un formato que existe. Entonces, la pregunta es, ¿cuál creen que puede ser una estrategia positiva, auspiciosa, que Uruguay pudiera llevar adelante para lograr ese permiso de los socios? Por ejemplo, me adelanto rápidamente, por ejemplo, una actualización del tratado bilateral con México debería estar arriba de la mesa. Hay un cambio de gobierno en México, con sintonías mayores o menores con el próximo gobierno, hay un cambio de gobierno e insisto, fruto de determinadas transformaciones a nivel de la globalización, el famoso friendshoring, México es un centro de producción amigo de los otros países de América del Norte, Estados Unidos, etc., y Canadá. De manera de que, cortita y al pie, por ejemplo, tener en agenda una actualización del tratado bilateral con México que no ha dado los resultados que uno esperaría, por ejemplo, actualizarlo, empieza un nuevo gobierno, tener claro en qué, cómo, etcétera, y ponerlo arriba de la mesa, sería aprovechando de vuelta esta tendencia donde hay de México acuerdos como ampliados. hub para inclusive... Doctor. No, a ver, una de las cosas más duras que tiene gobernar es darse cuenta que todas las soluciones fáciles ya fueron tomadas. Las que quedan son muy difíciles. Esto no ha funcionado no porque este gobierno sea incapaz, o el anterior, es que es dificilísimo. Exacto. Cuando la pregunta es qué podemos dar nosotros a cambio, es muy poco. ¿Ah? La explicación de que no nos podemos ir del Mercosur es porque no tenemos a dónde ir. No tenemos a dónde ir. Entonces, bueno. Entre otras cosas, porque si queremos ser puerta de entrada al Mercosur en términos logísticos, obvio, no nos podemos pelear a los gritos. No nos podemos pelear con el Mercosur porque es un gran destino de nuestra producción. Y no podemos amputarnos la posibilidad de los beneficios que hoy tiene la industria nacional, pero tampoco nos podemos cerrar, porque también nuestra industria y nuestra producción necesita crecer hacia afuera. Yo creo que también hay que empezar a explorar esos otros caminos que quizás no son tan rimbombantes como un TLC, pero sí son acuerdos comerciales en ramas específicas, en sectores específicos y con países que estén necesitando, y eso no necesita tanto permiso. Entonces se puede trabajar en esa línea y después capaz que al final del camino solo falta que diga TLC, pero si conseguimos avanzar comercialmente
bien con países que estratégicamente nos sirvan y por supuesto que seguir haciendo revisión de los acuerdos ya alcanzados, de los tratados de libre comercio, de los acuerdos con Chile también y especialmente en temas como la automotriz, que tenemos acuerdos bilaterales. Me parece que todas esas cosas hay que seguirlas explorando, que de hecho se están explorando también. El doctor de Posadas hablaba del CPTPP. Y bueno, se ha planteado. ¿Quiénes son los próximos? ¿Quién está en la lista de ingreso para ser considerado? No está Uruguay en el primer lugar. Están China y Taiwán. Están China y Taiwán. Entendemos el problema que estén China y Taiwán. Y luego está Costa Rica y luego está Uruguay. Entonces, es un proceso que no es inmediato. No es para nada inmediato y que además tiene temas geopolíticos pesados. Tiene la ventaja que no se negocia, hay de adhesión. Esa es la gran diferencia. Sí. No quiero dejar de tener la intervención de perdón. Gaby es la CEO de Arctica Biotech, que es una empresa china, ella está viviendo en Uruguay hace poco tiempo en realidad. Es la CEO de la compañía que está instalada en Zona América, entonces me parece interesante su aporte y su perspectiva. Todo lo que dijeron venía en esa dirección en algún momento. Y con esta ya cerramos. Bien. Bienvenida. Muy buenas tardes. Como en esa charla se habló varias veces China, entonces voy a hacer 2 preguntas relacionadas a China. Y mi primera pregunta es relacionada a la relación entre Estados Unidos y China, como en qué podría afectar al mercado uruguayo. El segundo es como sobre la moneda china yuan, si hay planes o posibilidades como de incluir yuan como moneda oficial para comercio internacional. Gabriel, que estuviste tantos años en el Ministerio de Economía. Bueno, Luis Valle, que el doctor de Posadas conoce bien, presidente a fines de la década del 40, seguro. Un poco mayor, pero me refiero ideológicamente. Digamos que fue era presidente una broma. Uruguayo a fines de la década del 40 por el fallecimiento del presidente y después gobernante en la década del 50, padre de Jorge Valle. Luis Valle decía, una vez a fines de los 50 fue a Estados Unidos y Luis Valle quería hacer negocios con China y estábamos en tiempos distintos. Bueno, también estos tiempos son complicados entre Estados Unidos y China y le preguntaron, ¿y usted qué quiere venderle a China? Y la respuesta de Luis Valle fue, era una pregunta en términos de interpelación, ¿y qué es lo que le va a vender usted a China, su país a China? Y la respuesta de Luis Valle fue, todo menos el alma. Los países tienen sus sistemas de valores, sus organizaciones que buenamente entienden que son las mejores para sus pueblos y eso no les impide tener buenas relaciones como existen con China, como las tuvo los gobiernos anteriores, los gobiernos del Frente Amplio y luego sobre eso este gobierno y como da testimonio su empresa en nuestro país. Por lo tanto, relaciones comerciales y todas las posibles y ninguna ¿Y el yuan? Ninguna, y el yuan es una moneda abierta. Claro que es la misma por cierto, que el... claro, no es una criptomoneda, es una moneda física, con la cual se puede comerciar y a su vez se está haciendo claro, se está haciendo ya. Y si no, se comercia en la moneda en la cual los dos se ponen de acuerdo. Entonces, impedimento desde ese punto de vista no hay. Uruguay está en determinado posicionamiento internacional, tradicional, en relación a Estados Unidos, yo me imagino, y Estados Unidos no tiene tampoco problemas en que Uruguay, de hecho, ayer se reunieron el canciller chino y el asesor, mano derecha de la administración Biden, poniéndose de acuerdo en los temas de seguridad. Es decir, lo peor que puede hacer Uruguay y América Latina en general es incorporar
tensiones y rivalidades que no son propias y por lo tanto todo el negocio posible con China. Muy bien. Muchísimas gracias. Encantado. Muchísimas gracias. Gracias a Vamos a todos. hacer entrega de regalos de nuestros auspiciantes. Óptica Ruglio. Tenemos un par de lentes para cada uno y también tenemos obsequios de vinos de Arte Aluminio, que es nuestro otro auspiciante. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, Muchísimas gracias. La bolsa, cuidado. Viene con nombre, qué lindo. Espectacular. Sí, Muy bien. los lentes hay que ir al auto. Gracias. Vamos a pedir el micrófono. Auspiciaron Del Dicho al Hecho Arte Aluminio, líderes en aberturas en Uruguay. Óptica Ruglio, viví tus lentes.